Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros usamos leche de vaca en la noche? Estamos consumiendo un carbohidrato. Entonces, el problema de usar carbohidrato es que el carbohidrato es una de las moléculas que más produce dióxido de carbono. Entonces, de noche producir más dióxido de carbono le va a costar al cuerpo más trabajo porque tiene que ingresar más oxígeno. Ahora, si la persona, digamos, acompaña la leche con un bizcocho, con una galleta, con panela, con un pan, con cualquier tipo, digamos, de sustancia que tenga otro carbohidrato, lo que estamos concentrando en la sangre es más dióxido de carbono. Fíjense, por ejemplo, en el pan. Si yo me tomo ese cafecito, digamos ese pancito, con un vaso de leche caliente y clasificamos entonces de qué está hecho el pan, pues básicamente el 47% de un pan blanco es carbohidrato, ¿sí? Entonces fíjense que aquí estamos consumiendo 47 gramos de carbohidrato en aproximadamente 2 tajadas de pan y un vaso de leche que tiene aproximadamente 16 gramos de carbohidrato en un vaso de leche. Estamos hablando de que antes de ir a dormir la persona está consumiendo aproximadamente cerca de 70 a 80 gramos de carbohidrato. No es la cantidad de carbohidratos la que importa, es que son 2 carbohidratos antes de ir a dormir, en este caso en la franja nocturna, en el ideal de los casos. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. ¿Qué tiene que ver entonces la leche de vaca con el sueño? Es un tratamiento que si ustedes buscan en las redes o buscan en Google, en algún buscador, ustedes van a ver que remedios caseros para el sueño van a encontrar leche caliente, leche con alguna sustancia, por ejemplo, como el brandy, alcohol, leche, por ejemplo, con ron en algunas personas que también consumen ese tipo de mezclas, consumen leche con miel de abejas, leche con ágave, leche con panela, aquí en Colombia le llamamos tetero, porque es una leche, digamos, que se mezcla con agua de panela o agua con azúcar morena, tiene un color específico y generalmente se usa mucho para inducir el sueño. Cuando una persona logra dormirse, lo que está haciendo simplemente es apagar, digamos, un estado de la percepción de la realidad y cambiar a otro donde se producen unas sustancias de reparación, que son las diferentes ondas del sueño. Esta persona en el estado de conciencia, digamos, ¿por qué logra dormir con la leche? Porque cualquier alimento que usted consuma, así sea caliente o sea frío, si el estómago está lleno y hay una gran cantidad de gasto cardíaco al estómago, la persona lo primero que hace es derivar todo el flujo sanguíneo al estómago y le quita flujo sanguíneo al sistema nervioso. Entonces eso hace que la torre se apague más rápido para que pueda irse a dormir. Pero eso no quiere decir que el sueño sea reparador y que mucho menos llegue a un sueño profundo. Entonces, ¿qué sucede con la leche? La leche de vaca tiene una particularidad y es que la leche es un carbohidrato. Dentro de la alimentación molecular, recuerden cuando ustedes ingresan al buscador de alimentos a través de nuestro portal oficial alimentacionmolecular.org, ustedes pueden revisar la composición molecular de los alimentos. Entonces, fijémonos qué es la leche. La leche tiene proteína, claro, 3% de proteína. Tiene grasa, también tiene el 3%. Es una relación equimolar. Pero en carbohidrato su aporte básicamente es casi el 5%. En un vaso pequeño de 100 centímetros cúbicos. Cuando la persona toma un vaso más grande, probablemente está consumiendo 16 gramos de carbohidrato, un vaso de 8 onzas. ¿Qué ocurre cuando se mezclan entonces, por ejemplo, estas dos sustancias? Fíjense que aquí tenemos algo, no hablemos de café con leche, porque pues es algo que se suele consumir en Colombia o en América Latina, ponerle leche a un café, porque el café pues tiene cafeína y la cafeína es un estimulante. No hablemos tampoco del chocolate o el cacao, porque el cacao también tiene estimulantes. No hablemos del té, porque el té también tiene estimulantes. Entonces, para nadie es un secreto que cuando usted va al médico, lo primero que le dicen si usted tiene insomnio es que trate de no consumir sustancias que tengan, digamos, ciertas características que sean estimulantes, como la cafeína,
al menos unas 6 horas antes de irse a dormir. Entonces, si usted se va a dormir tipo 8 de la noche o 9 de la noche, tentativamente su última sustancia con estimulantes debía ser a las 2 de la tarde. Entonces, por eso no vamos a relacionar ese tipo de alimentos acá. Hablemos de algo convencional, un vaso de leche, no importa la marca, no importa si es descremada, si es deslactosada, todas las leches son carbohidratos. Entonces, la leche, aquí tenemos calientica, con un pedacito o con un trocito de pan. ¿Qué sucede al hacer este tipo de combinación antes de irnos a la cama? Lo primero que va a ocurrir es un suceso que les estaba invitando a ustedes a conocer, a las personas que no conocen la convergencia molecular, a través de la guía básica. Estamos mezclando alimentos de un mismo grupo molecular, a lo que nosotros denominamos dentro de alimentación molecular convergencia de moléculas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo me tomé un vaso de leche en la noche caliente, le puse a ese vasito de leche un pedacito de pan, ese pan efectivamente estaba hecho con azúcar, entonces el pan, digamos, yo a la leche le puse algo de miel caliente y ese fue mi, digamos, remedio casero para inducir el sueño. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que los carbohidratos, cuando ustedes los revisan desde el punto de vista molecular, puede que sean carbohidratos, sí, pero la molécula no es igual. O sea, es una molécula más grande a una molécula más pequeña. Por ejemplo, el azúcar de mesa puede lucir así. Es una molécula pequeña, solita, no está acompañada, digamos, de otra sustancia. Aquí tenemos, por ejemplo, el pan, que es una molécula ya más grande, hace parte del mismo grupo, son carbohidratos, pero son mucho más largos. En este caso pueden ser almidones, ya sea del trigo, del maíz o de lo que se haya hecho ese trozo de pan. La miel de abeja es lo mismo, es una sustancia más simple, más pequeña y efectivamente si ustedes utilizan, por ejemplo, otro tipo de carbohidrato, pues vamos a encontrar diferentes tamaños moleculares. A esto se le llama peso molecular. Esto se mide en una unidad que se llama los kilodaltons. Con eso es que se miden las moléculas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo como, en este caso, la miel, el azúcar de mesa, la leche y el pan, estoy utilizando 1, 2, 3 y 4 carbohidratos diferentes, en este caso en un mismo producto. Ahí es donde se está llevando a cabo lo que llamamos una respuesta desfavorable, porque estamos haciendo convergencia de moléculas. El cuerpo tiene que producir insulina a través del páncreas y va a producir entonces insulina, en este caso por la miel, en este caso por el azúcar, en este caso por la leche, y vamos a producir insulina por el pan. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al cuerpo? Vamos a tener la insulina muy alta durante mucho tiempo. Y esto es lo que hace que la persona, a través de producir tanta insulina en el transcurso de esa comida que se supondría es antes de ir a dormir, lo que vamos a tener es un estado de hiperinsulinemia o de un exceso de insulina en sangre. A eso le llamamos una respuesta desfavorable a las moléculas, lo que se le denomina dentro de alimentación molecular convergencia de moléculas. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona tiene la insulina alta? Desde el punto de vista del sueño, que es lo que estamos evaluando hoy en esta conferencia, nuestro cuerpo tiene un ciclo que se llama el ciclo circadiano. Indistintamente donde ustedes estén en este momento ubicados en el planeta, todos los seres humanos nos rige por evolución una cosa que se llama el ciclo circadiano, que depende de la presencia de luz y la presencia de la ausencia de la luz, en este caso la ausencia de la luz solar y la presencia de la luz, en este caso de la luna. Esto hace que nuestro cuerpo evolutivamente ha generado unos relojes, que está uno en nuestra glándula pineal, que se llama el reloj maestro o el master clock. Ese reloj es el que se encarga de decirle a los otros órganos que produzcan sustancias o que apaguen la producción de las sustancias. Entonces nuestro cuerpo tiene, por ejemplo, producción de melatonina, nuestro cuerpo produce factor fibroblástico tipo 21, nuestro cuerpo produce cortisol, produce grelina,
produce adiponectina, leptina y produce insulina. Son, digamos, las hormonas que más están relacionadas con la presencia de luz o la ausencia de la misma. Hay otras hormonas que también se producen que tienen este mismo comportamiento, pero estas son las que, digamos, más tienen denominación por ciclo de luz solar. No estamos hablando de luz artificial, sino de luz solar. Ahora, cuando la persona, digamos, tiene una producción de insulina muy tarde, por ejemplo, la insulina es una hormona que debería estar en la sangre en sus mayores concentraciones entre las 2 y las 6 de la tarde, indistintamente de donde usted se encuentre en este momento ubicado en el planeta. Esa es, digamos, la forma más fisiológica de la insulina, es decir, es el lugar donde uno, digamos, encuentra los mayores niveles. ¿Qué sucede? Que si yo tengo una persona que llegó a las 8 de la noche a su casa o llegó a las 10 de la noche a su casa y se va a tomar un vaso de leche caliente con pan, con miel de abejas, vamos a tener una producción de insulina muy alta en un momento donde ya no le corresponde a esa hormona estar encendida. Entonces, ¿qué pasa si se prende la insulina en este momento? Que las demás hormonas, entre ellas la melatonina, que también es muy importante para mejorar la calidad del sueño, se va a correr, es decir, ya no va a actuar en esa franja, sino que se va a actuar o se va a presentar más adelante. Por eso la persona posiblemente en esa franja va a tener un sueño que probablemente no es reparador, porque está corriendo digamos, el encendido de otra hormona que ya debería estar encendida por estar encendida otra que no debería estar encendida. Eso es lo que estamos haciendo, una disrupción. A eso es lo que se llama una disrupción circadiana, cuando uno utiliza una sustancia en un momento que no le corresponde. Ahora, esto no solamente va a hacer que la persona pues no tenga un sueño reparador, sino que lo primero que va a hacer en la persona es que si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene exceso de peso, en este caso, digamos, una persona que tiene obesidad, esa persona está produciendo insulina y al producir insulina lo que el cuerpo está haciendo es guardar energía, es decir, no la está movilizando, no la está sacando para moverla, sino la está guardando más, es decir, la persona va a seguir aumentando su peso y su peso adiposo. El cuerpo humano generalmente mueve sus reservas cuando la insulina está apagada. Y recuerden la imagen que les acabo de poner, la insulina se apaga generalmente a las 6 de la tarde, idealmente, entre comillas. En esa franja es donde el cuerpo humano comienza a usar sus recursos para repararse, para sacar esas sustancias que lo oxidan a uno, y es donde el cuerpo idealmente pierde peso y adelgaza. Pero si la persona tiene la insulina prendida, no vamos a poder movilizar absolutamente ningún recurso del tejido adiposo. Por lo cual la persona en ese caso está durmiendo mal y se está subiendo de peso. Por eso ustedes han visto pues en algunas redes sociales o algo, la mayoría de médicos dicen que si uno saca el celular en la noche, lo ve, o si uno, digamos, tiene una luz muy prendida con cierto grado de lumens, puede generar que la persona suba de peso. La luz del televisor, la luz del celular, quedarse dormido con el televisor prendido, todo eso hace que la persona, entre comillas, gane peso, pero es precisamente porque hay una disrupción en este caso, de apagar unas hormonas y prender otras. En este caso, la insulina pues tendría que ver en que el paciente pues no tenga una calidad del sueño buena y por ende que no movilice recursos, que es lo que necesitamos que haga una persona que probablemente tiene sobrepeso.